Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, el grupo 4 le va a exponer sobre el análisis del estudio de impacto ambiental y gestión de aprobación ante el Ministerio de Energía y Minas para la línea de transmisión de 60 kilovoltios, derivación estructura número 39, Moyococha y nueva subestación Moyococha. Empezamos con las etapas, componentes, actividades del proyecto, aspectos e impactos ambientales, donde la primera etapa del proyecto es la construcción y en las actividades tenemos la siguiente: construcción de la subestación, adecuación de acceso de faja de servidumbres, excavación, ubicación de torres, ménsulas y retenidas, tendido de conductores, instalación de baños ecológicos, uso de tierras de chacra para pozos a tierra y malla a tierra, el manejo de residuos sólidos. En aspectos ambientales tenemos el suelo, agua, aire, flora, fauna, sociocultural y económico, donde el componente ambiental del suelo, agua y aire será ser físico, flora y fauna, ser biológico, sociocultural y económico, socioeconómico. El impacto ambiental que genera el suelo es el siguiente: es debido al movimiento de tierra para los diferentes componentes de ejecución del proyecto. Este es considerado un impacto negativo moderado. También se tiene el derrame de hidrocarburos. Esto es a producto del uso de maquinarias. Es considerado como un impacto negativo moderado y la probabilidad de ocurrencia es mínima. También tenemos la generación de desmonte, que es un impacto negativo moderado. Y también finalmente el no usar baños químicos en el área de influencia directa. El agua, el impacto ambiental que genera es la contaminación debido al uso de agua para la mezcla de concreto y armado. Este está considerado como un impacto negativo leve. Y finalmente tenemos la contaminación de hidrocarburos, que puede alcanzar niveles freáticos o cuerpos de agua cercanos al proyecto. Esto es considerado como un impacto negativo alto, pero la probabilidad de ocurrencia es mínima. En el aire, el impacto ambiental que genera son los ruidos. Esto es debido al uso de maquinarias y herramientas. Está considerado como un impacto negativo moderado. También se tiene la generación de material particulado, producto del movimiento de las tierras y o transporte. Esto está considerado como un impacto negativo moderado también. Finalmente tenemos la generación de emisiones gaseosas. Esto se debe al uso de maquinarias y está considerado como un impacto negativo moderado. Luego tenemos la flora y fauna, que el impacto ambiental que genera es la perturbación parcial de la flora y fauna del lugar. En sociocultural y económico tenemos impacto positivo, ya que hay generación de empleo temporal para la población, pero será un impacto positivo leve, ya que se va a ver una contratación de mano de obra reducida y el tiempo de duración es de 11 meses. Luego tenemos la segunda etapa del proyecto, que es la operación y mantenimiento. Aquí las actividades que se van a desarrollar es el desmantelamiento de las instalaciones temporales y la limpieza y restauración de zonas perturbadas durante la etapa de ejecución. Los aspectos ambientales que se encuentran en ella es el suelo, aire, flora, fauna, sociocultural y económico. El componente ambiental del suelo y aire es ser físico, flora y fauna es ser biológico, sociocultural y económico es ser socioeconómico. El impacto ambiental que genera el suelo es el residuo generados por mantenimiento en toda la infraestructura y la línea de transmisión. El aire, el impacto ambiental que genera es en la calidad del aire y esta será considerada un impacto negativo leve con una temporalidad permanente. También se tiene el impacto de aves en los cables eléctricos. La flora y fauna tendrá un impacto ambiental
de perturbación mínima de la flora y fauna del lugar. En sociocultural y económico se encuentra un impacto positivo. Esto es debido a que se va a mejorar el servicio energético para la población rural y urbana. Finalmente tenemos el cierre de ejecución y abandono, que es el desmantelamiento de instalaciones temporales, la limpieza y restauración de zonas perturbadas durante la etapa de ejecución, el desmantelamiento de equipos para su reuso, reciclaje o disposición final de cables eléctricos, equipos, la demolición de estructuras, la eliminación de materiales provenientes de las estructuras demolidas y el cierre de pozo séptico. Aquí en aspectos ambientales tenemos al suelo, aire, flora, fauna, sociocultural y económico, donde el componente ambiental del suelo y aire será ser físico, flora y fauna es ser biológico, sociocultural y económico es ser socioeconómico. El impacto ambiental generado en el suelo es el escombro. Aquí encontraremos desmontes, material de construcción, restos de construcción, entre otros. Esto va a estar mientras dure el cierre del proyecto y es considerado un impacto negativo leve en el suelo. El aire, el impacto que genera es el producto de desmantelamiento de instalaciones, la limpieza y restauración de las zonas perturbadas van a generar material particulado y esto presentará una duración hasta el cierre del proyecto, pero es considerado como un impacto negativo leve. También habrán ruidos en la etapa de cierre y esto va a ocurrir hasta que culmine la finalización del proyecto. Esto es considerado un impacto leve. La flora y fauna, hay una perturbación parcial tanto de la flora y fauna en el lugar, y sociocultural se presenta un impacto positivo para la población, ya que hay generación de empleo temporal y es leve porque la mano de obra a contratar es mínima. Luego tenemos la metodología de identificación de impactos. Aquí nosotros hemos considerado un análisis matricial de causa-efecto, donde se va a adecuar las condiciones de interacción entre las actividades del proyecto eléctrico y los factores ambientales. Como podemos ver en este diagrama, tenemos la actividad del proyecto, las interacciones que va a ser el impacto ambiental positivo, negativo y finalmente los componentes ambientales. Metodología de valoración. La metodología empleada es el método CONESA. Este se destaca por evaluar de forma cualitativa y cuantitativa el impacto sobre cada componente factor ambiental que ocasionará las actividades del proyecto. Dentro de este se evalúa por variación en calidad, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, acumulación, efecto y periodicidad. Asimismo, mediante un cálculo se saca la importancia que nos servirá como datos y resultados a futuro. Dentro de la valoración asignada de impactos se destacan los factores ambientales. Dentro de estos están el físico, biológico y socioeconómico. En el físico tenemos el suelo, aire y agua. Dentro del suelo tenemos la erosión de suelos, capacidad productiva de los suelos y la calidad de los suelos. Dentro del aire tenemos la calidad del aire y los ruidos y vibraciones. Y dentro del agua tenemos la calidad del agua. Dentro del factor biológico se encuentra la flora y fauna, donde se evalúa la cobertura de vegetación y la alteración del hábitat. Dentro del factor socioeconómico se encuentra el aspecto sociocultural y económico, y dentro de este se encuentra la generación de empleos. Una vez que se hace esto, la matriz se llena con datos que nos sirven para evaluar los factores ambientales. En este caso se evalúa desde la etapa de construcción, la etapa de operación y mantenimiento hasta la etapa de cierre y ejecución y abandono, obteniendo de estos datos un subtotal para luego tener un total por aspectos. En las tablas de resumen de las valoraciones asignadas a los impactos se encuentran un resumen desde la etapa de construcción, pasando por la etapa de operación y mantenimiento hasta la etapa de cierre y de ejecución y abandono.
Dentro de estos se obtienen las puntuaciones para los impactos físicos, biológicos y socioeconómicos. Una vez teniendo estos resultados, se calcula el promedio global de asignación, donde se demuestra que en el impacto físico y biológico se obtienen resultados negativos de 17.01 para el físico y de menos 21.17 para el biológico. Esto nos indica que el impacto es leve. Siendo inferior a 25 es irrelevante o compatible con el ambiente, y en el aspecto socioeconómico se obtiene un valor positivo de 20.33, indicándonos el bien del proyecto para la comunidad. Por estos resultados, se concluye que el proyecto no genera un gran impacto en el ambiente, y a su vez genera un impacto positivo en las comunidades donde se desarrolla el proyecto y sus alrededores. Gracias.